Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy su servidor, Miguel Ángel Ortiz López, y esta es mi reflexión de hoy. Mi reflexión versa sobre un artículo aparecido en las redes sociales el 23 de diciembre del 2018, titulado Andrés Manuel López Obrador es feliz, y escrito por Bernardo Graue Toussaint. El analista y exdiplomático Bernardo Graue Toussaint habla en este artículo de opinión de lo que para él es la Navidad más feliz para Andrés Manuel López Obrador por poder pasar del dicho a la acción, y entrecomillado escribe: nadie puede hacer más feliz a un paranoico con poder que pasar del dicho a la acción demoledora, concreta. Y así ha sido su embate contra personas, contra instituciones, contra leyes, contra obras públicas, contra otros poderes y un largo etcétera. Toda su vida soñó con esto. El presidente de la República no puede querer tanta felicidad posible. Se cierra el entrecomillado. Y su texto continúa de la siguiente forma: nunca en mi vida me habían insultado tanto. No me imaginé hasta dónde llegaría la virulenta reacción de algunos seguidores del presidente López ante la definición, entre paréntesis, que no es mía, sino de los especialistas en la materia, se cierra el paréntesis, que expuse la semana pasada sobre la paranoia que atribuí al personaje de Marras. Menciona como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, editado por la Organización Mundial de la Salud en su apartado psiquiátrico sobre paranoia, que a la letra dice: se caracteriza principalmente por la presencia de delirio o ideas delirantes, entre paréntesis, de delirio de perjuicio, de grandeza, de seducción, etcétera, se cierra el paréntesis, que se basan en una incorrecta valoración de la realidad exterior. El paciente se siente víctima de las acciones de una persona, de varias personas o de una institución. Cree que actúan en su contra con ánimo de perjudicarlo, con entremado argumental comprensible, pero no real, con el que intenta justificar su delirio. El paciente está totalmente seguro de la certeza de sus creencias y no se le puede convencer de su error mediante el razonamiento lógico. Fin de la cita textual. Y continúa en su redacción: me llama la atención que, si bien la paranoia no es locura, pero sí es enfermedad, este padecimiento le cause tanto gozo a nuestro presidente. Esta es, sin lugar a dudas, la Navidad más dichosa de su vida. Y me explico, dice: lo normal sería que un candidato ganador en las elecciones cambiara su retórica de campaña por un discurso de gobierno y de Estado. Repito, sería lo normal. Andrés Manuel López Obrador no se lo permitiría jamás. Él solo es feliz en su papel de contendiente eterno, de pugilista permanente, de contestatario a todos y a todo, de retador. Esto lo hace muy feliz. Sus conferencias de prensa diarias son la herramienta diaria para tan gozoso amanecer del mandatario. Y continúa: Andrés Manuel López Obrador disfruta de la polémica y de las respuestas opositoras de terceros respecto de sus decisiones.
Esto le da oportunidad de mostrarse como la víctima de esa persona, grupo de personas o instituciones que desean perjudicarle. Le permite señalarlos, acusarlos, burlarse de ellos y subrayar que a pesar de ellos, él manda, él decide, porque él encarna el futuro de México. Felicidad pura. Bernardo Graue sigue argumentando lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador jamás se equivoca, según él. Su delirio de grandeza no se lo permite. Diario puede corregir, señalando el error de otros, pero reafirmando que sus decisiones y convicciones personales son inamovibles, férreas, inmensamente patriotas como él, dicha pura. El dicho al diablo con las instituciones de López Obrador fue solo el presagio de lo que vendría y que hoy estamos comprobando. López Obrador no engañó a nadie, lo está haciendo en los hechos, sin reparo alguno y sin contrapesos que se lo impidan. Nada puede hacer más feliz a un paranoico con poder que pasar del dicho a la acción demoledora, concreta. Y según Bernardo Graue, así ha sido su embate contra personas, contra instituciones, contra leyes, contra obras públicas, contra otros poderes y un largo etcétera. Toda su vida soñó con esto. El presidente de la República no puede creer tanta felicidad posible. Y dice Graue, el presidente no quiere una nación plural, sino una polarizada, como él, como su pensamiento. Su felicidad se centra en el apapacho a sus huestes incondicionales, a sus leales, a quienes permanentemente nutre de su personal encono contra quienes disienten de él. Algunos especialistas en comunicación política han realizado estudios que comprueban que la paranoia personal de algunos de los más grandes dictadores de la historia terminó produciendo un contagio en sus ciudadanos, a la que denominan como paranoia social. El presidente López disfruta al ver que sus odios, sus fobias, sus enconos son igualmente compartidos por importantes sectores de la sociedad. Este efecto espejo le causa placer, dicha, felicidad. Por ello es que, constantemente, reitera, refuerza y renueva, siempre frente a su feligresía, su visión de los adversarios, de los enemigos del pueblo. Esta comunión en la paranoia con su pueblo lo hace inmensamente feliz. Andrés Manuel López Obrador no es un buen ganador, dice Graue. No sabe triunfar otorgando honor y respeto hacia el vencido. Él gana para pasar a la revancha, para escupir al que perdió, para patear al que ya está en la lona, para presumir a sus seguidores que él es el madreador único del barrio, para poder demostrar a sus huestes que cuando él prometió chingarse a todos los malosos de la patria, hablaba con la verdad. Es por ello que vemos a un empresariado desorganizado y confundido que prefiere no pelearse con el gandaya en el poder, a fin de no ser víctima de su furia, de su madriza. Es por ello que vemos a partidos de oposición sin brújula alguna frente a quien ostenta tal poder político. Todo esto le produce a Andrés Manuel un gozo absoluto, una felicidad total. Y Bernardo Graue finaliza su artículo diciendo: algunos piensan ingenuamente
que Andrés Manuel se irá mesurando frente a la realidad, que se verá obligado a moderar sus deseos frente al poder de los mercados, que irá templando sus discursos por otro donde se privilegie el diálogo, que terminará por respetar a otros poderes y a los organismos autónomos. Falso, dice Graue, ni la mesura, ni la templanza, ni el diálogo ni el respeto han sido divisas de quien hoy es presidente de la República. No lo han sido nunca y nunca lo serán ahora. Su felicidad se nutre de convicciones personales irreductibles, que están por encima de valores democráticos y de factores o consecuencias económicas. Y desde esa personal visión de la realidad, atenderá todos los temas y tomará todas sus decisiones. Andrés Manuel no cederá su felicidad alcanzada después de tantos años de lucha. Hoy es inmensemente feliz y va por más. Firma Bernardo Graue Toussaint. Ahora, escucharán mi respuesta al artículo de Bernardo Graue Toussaint. Para iniciar, les recomiendo que antes de publicar un texto lo sujete a las correcciones ortográficas que debe contener su procesador de palabras y procedo a dar mi punto de vista sobre el contenido de su artículo titulado Andrés Manuel López Obrador es feliz, aparecido el 23 de diciembre del año 2018 en la sección de opinión y análisis en la página web espacio MEX, en la que aparece como colaborador. Después de leer toda la información disponible en web sobre Bernardo Graue Toussaint y los artículos que ha escrito, no encontré antecedentes que le otorguen la calidad académica para dar credibilidad a su dicho respecto a que Andrés Manuel López Obrador es una persona cuya personalidad corresponda a la condición neurofuncional de la paranoia, ni la calidad moral para emitir sus opiniones al respecto, ya que el 14 de septiembre del año 2011, la Secretaría de Gobernación emitió el oficio por el que se solicita el retiro formal del nombramiento expedido por el presidente de la República como cónsul general de México en Barcelona, España, a Bernardo Graue Toussaint. Y continúo con mi reflexión. Además de tomar como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, publicado por la Organización Mundial de la Salud, le recomiendo a Bernardo Graue el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM, publicada por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La lectura de ambos manuales le permitirán autodiagnosticar su propia condición neurofuncional. Menciona Graue el término normalidad. Sin embargo, no aclara lo que para él significa la palabra, y para ello le comparto mi definición. Normalidad es la similitud de pensamientos y comportamientos del mayor número de personas en una comunidad, aunque estos pensamientos y comportamientos no correspondan a la lógica y atenten contra los derechos humanos de todos los integrantes de esa comunidad. Partiendo de lo anterior, debo reconocer que Andrés Manuel López Obrador no es una persona que se pueda considerar con la normalidad a la que usted, señor Graue, se quiere referir, a la normalidad de la corrupción, la división clasista de la sociedad, al maridaje de las autoridades con la delincuencia y a los excesos normales de los gobiernos anteriores, del Partido Revolucionario Institucional
y del Partido Acción Nacional, institución de la que usted forma parte. Las características congénitas neurofuncionales del licenciado López Obrador, como son literalidad en sus mensajes, lógica en sus reflexiones y congruencia en sus actos, son reflejos de su condición neurofuncional y corresponden a las descritas por el doctor Hans Asperger, mismas que comparte con personajes clásicos y contemporáneos, por ejemplo, con Albert Einstein, Bill Gates, Bertrand Russell, Charles Darwin, Vladimir Putin, Luis Donaldo Colosio y Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, entre otros. Entre las similitudes de pensamientos y comportamientos de las personas mencionadas están en que cada uno, en su momento, se declararon en contra no de las instituciones, sino de las personas que equivocadamente las dirigieron. Se declararon también en contra de leyes obsoletas y modificadas a beneficio de quienes detentaron el poder, además de demostrar sus raíces como verdaderos nacionalistas. Efectivamente, señor Graue, la sociedad mexicana está polarizada, con extremos desarrollados en los últimos 60 años. Unos, los explotados, y otros, los explotadores. Y de esto, usted ha sido parte como miembro activo de la oligarquía, o por omisión, según conviniera a las situaciones y a sus intereses personales y corporativos. Y como dice, las huestes de seguidores de Andrés Manuel somos una sociedad con paranoia colectiva. Esto no es más que la respuesta a su normalidad. Tenga presente que Vox Populi, Vox Dei, ¿o acaso está en desacuerdo con el sentir de las mayorías? Hay odio en el pueblo, es cierto. Es el encono que tenemos por tantos años de injusticia socioeconómica. Odio y encono que Andrés Manuel no ha promovido, al contrario, lo ha modulado y por ello su ofrecimiento de perdón sin olvido, que tal parece no le satisface. Deben cambiar su comportamiento, usted, señor Graue, y sus correligionarios. Las condiciones en el país impuestas por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y asociados, rebasaron los límites permisibles, y lo que pudo haber sido una revolución armada, con las implicaciones de pérdidas de vidas y la aplicación de venganzas del pueblo por sus excesos neoliberales personales y de grupo, se ha convertido gracias a Andrés Manuel López Obrador en la revolución cultural que la nación requiere y que con la publicación de libelos como el de usted quieren evitar. Para finalizar, quiero aclararle que vamos por más. Tenemos la responsabilidad de revertir en 6 años los nefastos hechos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Tenemos la responsabilidad de dejar a nuestros descendientes un mejor México, unido, fuerte y más justo para todos, con ustedes o a pesar de ustedes. Su servidor, Miguel Ángel Ortiz López. Hasta luego.
Gracias por visitar mi canal Andrés Manuel López Obrador, lógico y congruente. Si les pareció interesante su contenido, por favor suscríbanse, otorguen un me gusta, compártanlo y recomiéndenlo. Con ello, me motivarán a seguir publicando las crónicas diarias de las declaraciones y actos públicos del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con reflexiones personales desde la perspectiva del síndrome de Asperger. Hasta el siguiente video.